Nunca nos cansaremos de repetirlo, la palabra de Dios es siempre una llamada poderosísima a la conversión. Una llamada que muchas veces compromete la vida del predicador, compromete la vida de aquel, y la vida, la reputación, el buen nombre, la carrera, lo que sea, todo lo que afecta a la historia de la vida de una persona. Y esto porque muchas veces lo que tiene que decir el predicador le puede costar la vida, le puede costar pagar un precio altísimo por ello, que si no amamos suficientemente a Jesucristo, no amamos suficientemente la Iglesia, no amamos suficientemente, atención a esto, la santidad de los sacramentos y muy especialmente la Santa Misa y el recibir la Sagrada Comunión, y que afecta muy personalmente a nuestras relaciones personales con los demás, pues muchas veces preferiríamos quedarnos callados. Y sin embargo, las lecciones que nos da la palabra de Dios son extraordinarias. Por ejemplo, en la carta primera del apóstol San Pablo a los Corintios, que como sabéis venimos leyendo todos estos días en los primeros 8 versículos del capítulo 5, no puede dejar lugar a dudas. Señala un pecado gravísimo, pero lo señala, lo denuncia, y se lo denuncia a la comunidad. Se sabe de buena tinta, estoy leyendo, que hay un caso de unión ilegítima en vuestra comunidad y tan grave que ni los gentiles la toleran. Me refiero a ese que vive con la mujer de su padre. ¿Y todavía tenéis humos? O sea, ¿todavía os dais aires de ser el colmo de la santidad? Estaría mejor ponerse de luto, pidiendo que el que ha hecho eso desaparezca de vuestro grupo. Lo que es yo, ausente en el cuerpo pero presente en el espíritu, ya he tomado una decisión como si estuviese presente. Reunidos vosotros en nombre de nuestro Señor Jesucristo y yo presente en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entregar al que ha hecho eso en manos del diablo. Humanamente quedará destrozado, pero así la persona se salvará en el día del Señor. Tenemos mucho que aprender de la palabra de Dios, porque la manera de obrar la palabra, la manera que nos presenta la palabra de Dios de obrar el gran apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles, es una norma para todos los creyentes, para todos los discípulos, para todos los cristianos. Nos está diciendo cómo se enfrenta el pecado y se denuncia con todas sus consecuencias. Porque una persona que vive así y está en la Iglesia y es parte del cuerpo de Cristo, es un cáncer que la está destruyendo. Y si eso no se extirpa, si eso no se arranca, que es la mayor obra de misericordia. ¿En qué consiste la misericordia de San Pablo? Muy sencillo, en poner al hermano en manos de Satanás. No es que se le empuje, no, es decirle que está en manos de Satanás en virtud del pecado en el que está viviendo y en el que permanece. Mirad, pecar, pecamos todos, caer, caemos todos. Lo trágico no es que este hombre haya caído en un pecado, sino que permanece en el pecado y nadie le dice nada. Tan es así que dice, sabemos de buena tinta, no se lo estarían contando muy claro a San Pablo cuando él tuvo que enterarse por otros caminos. Y de hecho, él tenía conocimiento de que hasta los gentiles, los no creyentes, los paganos, estaban horrorizados. Dice, pero si no arrancáis este cáncer de vuestra comunidad, ¿qué escándalo estamos dando los cristianos que queremos dar testimonio de que hemos comenzado una nueva vida? Repito, caer, caemos todos. Pero que se sepa que hemos caído, que pidamos perdón, que nos arrepintamos, que cambiemos de vida. Que esta persona se la pone en manos de Satanás no quiere decir que nosotros la empujamos a Satanás, sino es denunciar que ya está en manos de Satanás en virtud de su propio pecado. Ese orgullo vuestro no tiene razón de ser. ¿De qué presumís si sois unos corruptos? ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? En este caso la levadura es el pecado. ¿No sabéis que un poco de pecado empecata todo el resto del cuerpo?
que un poco de levadura mala hace podrido el pan? Por eso dice, barred la levadura vieja para ser una masa nueva, arrancad de vuestra comunidad estas personas que viven en pecado. Cuando tú ves gente que está viviendo unas vidas inmorales, que suben a leer las lecturas, que tienen puestos de participación en la iglesia, que ves que van por mal camino, que están viviendo en pecado, y tú vives con ellos muertos de la risa, como si no pasara nada, pues déjalo, pues ya llegará su tiempo. Imagínate a San Pablo diciendo, déjale, ya llegará su tiempo. Pero bueno, ¿a dónde hemos llegado? Y como digas nada, es que no puede ser así no se le habla a la gente, eres un intransigente, así no se consigue nada. Nosotros no sabemos si San Pablo tuvo éxito. Lo que sí sabemos es que él protegía al rebaño y lo protegía del escándalo que se estaba dando a las personas que vivían bien en la iglesia, en la comunidad, y del escándalo mucho más grave quizá de la gente que nunca se va a convertir por ver cómo toleramos tanta lacra, tanto crápula en la iglesia. Y esto nos puede pasar a nosotros los sacerdotes los primeros, que muchas veces por nuestra mediocridad, nuestro pecado mortal, esto pasa entre las religiosas, que pueden estar viviendo vidas escandalosas y nadie dice nada. Déjala, pues ya sabes, a lo mejor si le dices algo, pues igual se aleja. No, si ya está en manos de Satanás. Dice, barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos, porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, es decir, que en la Eucaristía solo participen los que son dignos de estar en ella, los que viven una vida moralmente recta. Así pues, celebremos la Pascua, no con levadura vieja, la levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. En el pasaje del Evangelio, de Lucas 6:11, se nos cuenta, vaya por Dios, tenía nuestro Señor Jesucristo la manía de escoger los sábados para hacer sus buenas obras. A lo mejor lo hacía para fastidiar a los pobres fariseos o porque quería darles una lección que ellos, los pobrecitos, no se acababan de aprender, no se enteraban. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado. O sea, les daba igual que Jesucristo hiciese milagros, les daba igual que hiciera el bien a un pobre que sufría y que estaba enfermo. A ellos les preocupaba que Jesús y los apóstoles guardaran santo el sábado. Pero él, sabiendo lo que pensaban, es decir, sabía que le querían atrapar, dijo al hombre del brazo paralítico, levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre, extiende el brazo. Él lo hizo, y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Mirad, a mí la lección que se me ocurre, la lección de vida que nos da Jesús en el Evangelio, es algo que quizá no lo pensamos muchas veces. Hay veces que hacer el bien nos va a costar un disgusto. Hay veces que hacer el bien nos puede traer muchos problemas. Hay veces que hacer lo recto a los ojos de Dios, sea lo que sea, nos va a meter en problemas. Nos va a crucificar. Vamos a tener que pagar un precio muy alto. Cada uno que piense las consecuencias que tendría, lo que tú sabes que Dios quiere que hagas, pero ¿qué va a decir mi mujer? ¿Cómo se va a poner mi marido? Si se enteran mis padres. No, es que si hago esto, el obispo acaba conmigo. Me pongo yo a hacer eso en la parroquia y es que me echo a la gente encima. Es decir, hay algo bueno que sé que Dios quiere que haga, pero las consecuencias que eso puede tener para mí entre la gente religiosa
no me compensa. Por eso, cuánto bien curar al paralítico en sábado. Se queda sin hacer por congraciarse con la gente religiosa que me rodea. No me refiero a los ateos, a los paganos, a los crápulas de los partidos políticos que no hace falta que mencione porque ya todos sabéis cuáles son y que nos gobiernan. No, si no hace falta. Si muchas veces nuestros mayores enemigos los tenemos en casa, los tenemos en nuestra parroquia, los tenemos en la diócesis, los tenemos en el clero, muchas veces. ¿Cuántas cosas buenas podíamos haber hecho? Pues vivo en comunidad, soy religiosa y me gustaría hacer un rato más de oración. Estoy pensando en varias religiosas que conozco que últimamente les he animado y están muy entusiasmadas en hacer más oración. Sí, pero la comunidad después de cena quiere ver la tele y se pasan 2 horitas viendo tonterías en la televisión, cuando no, a veces incluso cosas pecaminosas, pero se enfadan con una hermana porque se quiere ir a hacer un rato largo de oración a la capilla. Y conozco hermanas que ha sido tan violenta la reacción de la comunidad que han tenido que dejar de ir a hacer un rato largo de oración ante el Santísimo por la noche para que haya paz en la comunidad. Hay hermanas que les ha dado igual y lo siguen haciendo, y que salga el sol por Antequera y que digan de mí lo que quieran. ¿Cuántos sacerdotes? Yo me acuerdo cuando don José Rivera planteó a los sacerdotes renunciar a su sueldo o vivir sin seguro. La que se armó en la diócesis, la que le montó el cardenal a don José y a todos los que queríamos seguir lo que nos pedía. ¿Valió la pena? Yo me acuerdo el lío que se armó en el seminario cuando los que nos dirigíamos con don José, que en aquel tiempo éramos como 50, fuimos a los superiores, que comían en lo que se llamaba el Santa Santorum, porque para eso comían mucho mejor que los alumnos, nunca lo olvidaré, y les dijimos, muchos de nosotros, que si nos daban permiso para ayunar, que ya era bastante obediente de nuestra parte el ir a pedir permiso. Y nos obligaron a bajar al comedor. ¿Podéis? Nadie os puede obligar a comer, pero tenéis que estar sentado en el comedor porque es un acto de comunidad. Y cuando íbamos y pedíamos permiso para sacar la cama de la habitación para dormir en el suelo. Bueno, la que se armó con los superiores. Y eso que éramos muchos a la vez. Las que sufrió el santo cura de Ars, de entre sus hermanos sacerdotes, por la vida penitente y de oración y de entrega y de sacrificio que llevaba. Y no digo entre los laicos. Imaginaros que una familia se plantea no ir a despilfarrar el dinero a Marbella o a la playa de turno. Y dijera, ¿y por qué este verano no nos vamos a hacer algo por los demás como familia? ¿Por qué este verano no hacemos algo que pueda de verdad tocar el corazón de nuestros hijos? Bueno, es que ¿cómo se pondrían mis padres? Es que si los abuelos no ven a los niños en verano. Pero ¿os dais cuenta la cantidad de estupideces que decimos? ¿Y cuánto bien se queda sin hacer? Imaginaros que Jesús hubiese dicho, y por no alterar a los fariseos, porque haciendo lo que hizo en sábado, decidieron su muerte. Dijo, hombre, si se van a poner así por hacerlo en sábado, total, si lo que tienes es el brazo paralítico, le hubiera dicho, oye, chato, ¿por qué no vienes mañana por la mañana, que es domingo, y que es día laborable en el pueblo judío, y te lo curo, porque te dará igual estar un día más con el brazo paralizado? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre, extiende el brazo. Él lo hizo, y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Jesús sabía perfectamente las consecuencias de sus acciones, pero nunca dejó de hacer el bien que el Padre quería que hiciera en el momento en que el Padre quería que lo hiciera, porque todas esas circunstancias tenían un valor salvífico. Hacerlo en sábado o hacerlo en martes era muy diferente, porque Jesús está dando una lección a los fariseos, está educándoles, está anunciándoles el Evangelio, les está invitando a la conversión, les está arrancando de la hipocresía. Que el Señor nos conceda vivir en serio el Evangelio, hacer todo el bien que podamos,
en el momento en que Dios quiere que lo hagamos, sin importarnos las consecuencias. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida.